¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las actitudes que Dios bendice con abundancia? En Mateo 5:3-12, Jesús nos revela en el Sermón del Monte una lista de características que atraen las bendiciones divinas, comenzando con: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este mensaje nos muestra que no son las riquezas ni las obras externas las que ganan el favor de Dios, sino una disposición del corazón que refleja humildad, misericordia y pureza. Hoy exploraremos profundamente estas actitudes, desentrañando por qué son tan poderosas y cómo puedes incorporarlas en tu vida para caminar en la plenitud de las promesas divinas. Si deseas experimentar la gracia de Dios en nuevas y maravillosas formas, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir las claves para recibir las bendiciones que transforman vidas? Desde el principio de la creación, Dios ha mostrado su deleite en los corazones humildes. Este atributo no solo refleja nuestra dependencia absoluta de Él, sino que abre las puertas a su reino y sus bendiciones. En las palabras de Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Esta afirmación no es solo una promesa futura, sino una invitación para que experimentemos la plenitud de su gracia aquí y ahora. Pero ¿qué significa realmente tener un corazón humilde? ¿Cómo puede esta actitud transformar nuestra relación con Dios y con los demás? La humildad no debe confundirse con debilidad. En realidad, es un reconocimiento profundo de quiénes somos frente a un Dios todopoderoso. Moisés, considerado uno de los líderes más grandes en la historia bíblica, es descrito como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Esto no se debía a una falta de habilidades o inseguridad, sino a su constante dependencia de Dios para cada decisión, cada paso y cada victoria. A pesar de liderar a un pueblo difícil, Moisés siempre buscó la dirección divina. Desde el llamado en la zarza ardiente hasta su intercesión por Israel en el desierto, su humildad lo conectó íntimamente con Dios, permitiéndole escuchar su voz y ser usado como un instrumento poderoso. La verdadera humildad, como la de Moisés, nace del entendimiento de que no somos autosuficientes. En el mundo actual, donde el éxito a menudo se mide por la autosuficiencia y el orgullo personal, el llamado a la humildad puede parecer una contradicción. Sin embargo, Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esta actitud. Filipenses 2:5-8 nos invita a adoptar la misma mentalidad que Cristo, quien, siendo Dios, se despojó de su gloria para convertirse en siervo. Este acto no solo mostró su amor por nosotros, sino que reveló el corazón de Dios, uno que se inclina para levantar a los caídos, que escucha a los quebrantados y que exalta a los humildes. Uno de los momentos más poderosos de la vida de Jesús fue cuando lavó los pies de sus discípulos. En un acto que era reservado para los sirvientes más bajos, el Hijo de Dios se arrodilló para limpiar el polvo de los pies de aquellos que lo seguían. Pedro, sorprendido por esta demostración de humildad, inicialmente se resistió diciendo: «Tú no me lavarás los pies jamás». Juan 13:8. Sin embargo, Jesús respondió con firmeza: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Este acto no solo fue una lección de servicio, sino una muestra de que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad. La humildad también nos permite reconocer nuestra necesidad de redención. En Lucas 18, Jesús relata la parábola del fariseo y el publicano. Mientras el fariseo oraba jactándose de sus buenas obras, el publicano, consciente de su pecado, simplemente clamó: «Dios, ten piedad de mí, que soy pecador». Lucas 18:13. Jesús declaró que fue el publicano y no el fariseo quien salió justificado.
Este pasaje nos recuerda que la humildad no es un acto externo, sino una postura del corazón que reconoce nuestra dependencia total de la gracia de Dios. Además, la humildad tiene un impacto transformador en nuestras relaciones con los demás. En Efesios 4:2, Pablo nos exhorta a vivir con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros en amor. La humildad nos libera del egoísmo y nos capacita para ver a los demás como iguales, valiosos y dignos de respeto. Esto no significa minimizar nuestras propias fortalezas, sino utilizarlas para edificar a los demás, reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones diarias. En la práctica, vivir con humildad puede ser un desafío constante. A menudo enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestro orgullo, un desacuerdo en el trabajo, una crítica inesperada o un momento de fracaso personal. Sin embargo, estos desafíos son oportunidades para depender de Dios y crecer en humildad. Recuerdo la historia de un hombre exitoso que después de perder su negocio, cayó en una profunda desesperación. Sin embargo, en ese lugar de quebrantamiento, encontró una relación renovada con Dios. Este hombre solía atribuir sus logros a su esfuerzo, pero después de su experiencia, comenzó a reconocer la mano de Dios en cada aspecto de su vida. Su humildad no solo restauró su fe, sino que también lo convirtió en una fuente de inspiración y aliento para otros. Los beneficios de un corazón humilde son innumerables. Proverbios 22:4 dice: la recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Este versículo no promete únicamente bendiciones materiales, sino una vida llena de significado, propósito y conexión con Dios. La humildad nos posiciona para recibir su favor y nos protege del orgullo, que la Biblia describe como precursor de la caída. En este camino, debemos recordar que la humildad no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es el fruto de caminar con Dios, permitiendo que su Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Santiago 4:10 nos insta a humillarnos delante del Señor para que Él nos exalte. Esto no es una humillación que degrada, sino una rendición que nos eleva a un lugar de intimidad y dependencia en Él. A medida que cultivamos la humildad, nuestras vidas comienzan a reflejar el carácter de Cristo de maneras tangibles. En lugar de buscar reconocimiento, encontramos gozo en servir. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, descansamos en la soberanía de Dios. Y en lugar de compararnos con los demás, celebramos lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean. Este cambio no solo transforma nuestro interior, sino que impacta profundamente a quienes están a nuestro alrededor, testificando del poder del Evangelio en acción. Vivir con humildad también nos prepara para enfrentar las pruebas con fe y esperanza. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, podemos confiar en su fidelidad incluso en los momentos más difíciles. Job, quien experimentó pérdidas inimaginables, declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Su humildad frente al sufrimiento no solo fortaleció su relación con Dios, sino que lo condujo a una restauración completa. En nuestras propias vidas, ser humildes no significa tener todas las respuestas o nunca cometer errores. Más bien, es un llamado a depender completamente de Dios, permitiéndole guiar cada aspecto de nuestra existencia. Cuando adoptamos esta actitud, nos convertimos en recipientes de su gracia y en testimonios vivos de su poder transformador. La humildad no solo abre el camino a las bendiciones de Dios, sino que también nos permite caminar en el propósito para el cual fuimos creados. Y es en este caminar, con corazones rendidos y confiados, que experimentamos la plenitud de su reino. El hambre y la sed de justicia son expresiones de un deseo profundo que solo Dios puede saciar. Jesús en su sermón declara:
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Este no es un simple anhelo humano de equidad social o un deseo pasajero de algo mejor. Es una búsqueda intensa de vivir según los principios de Dios, de ver su voluntad manifestarse en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Este hambre espiritual no se satisface con las cosas temporales, sino que encuentra su plenitud en la presencia del Creador. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo este anhelo de justicia guía a los corazones más cercanos a Dios. En el libro de los Salmos, David clama: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Estas palabras revelan la intensidad de un alma que sabe que su mayor necesidad no es material, sino espiritual. David, a pesar de sus errores y caídas, entendió que solo en Dios podía encontrar verdadera satisfacción. Esta búsqueda constante de justicia lo llevó a ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque nunca dejó de anhelar la rectitud divina. El hambre y la sed de justicia no son simples sentimientos, sino fuerzas que transforman vidas. Pensemos en José, el hijo de Jacob, quien a pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, permaneció fiel a los principios de Dios. Su compromiso con la justicia divina no flaqueó ni en las circunstancias más adversas. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José respondió: ¿cómo podría yo hacer algo tan perverso y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. Esta declaración no solo refleja su integridad, sino también su deseo de honrar a Dios en todo momento. Su fidelidad eventualmente lo llevó a ser elevado a una posición de autoridad en Egipto, mostrando cómo Dios recompensa a quienes buscan su justicia. Hoy, en un mundo donde tantas voces claman por justicia, es fácil confundir el verdadero significado de esta palabra. Muchas veces, la justicia se malinterpreta como venganza o retribución. Sin embargo, la justicia que Dios bendice no se basa en la condena, sino en la restauración. Es un reflejo de su carácter, de su amor por la verdad y su deseo de reconciliar al mundo consigo mismo. En Miqueas 6:8 se nos recuerda: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Este versículo encapsula el corazón de la justicia divina, un balance perfecto entre la verdad, el amor y la humildad. Esta actitud de buscar la justicia no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta a quienes nos rodean. Un ejemplo poderoso es el del profeta Amós, quien denunció las injusticias de su tiempo con valentía. Su llamado a que el derecho corra como las aguas y la justicia como un arroyo inagotable, Amós 5:24, sigue resonando en nuestros días, recordándonos que la verdadera justicia no puede ser silenciada. Amós no solo confrontó a los líderes de su época, sino que también inspiró a generaciones futuras a levantarse por lo que es correcto. Este mismo llamado se dirige a nosotros hoy: ser portadores de la justicia de Dios en nuestras familias, comunidades y naciones. Sin embargo, buscar la justicia de Dios requiere sacrificio. No siempre es fácil tomar decisiones que reflejen sus valores, especialmente en un mundo que a menudo celebra lo opuesto. En Mateo 6:33, Jesús nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, con la promesa de que todas las demás cosas nos serán añadidas. Esta promesa no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que Dios siempre proveerá para aquellos que lo priorizan. Cuando ponemos nuestra confianza en su justicia, encontramos paz y dirección, incluso en medio de las dificultades. La historia de Ruth es un hermoso ejemplo de este principio. Cuando su suegra Noemí quedó viuda y sin hijos, Ruth tomó la decisión de permanecer a su lado,
a pesar de las dificultades que esto implicaba. Su famosa declaración: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, Ruth 1:16, muestra su compromiso con la justicia y la fidelidad. Este acto de amor y lealtad no solo aseguró la provisión de Dios para ambas, sino que también colocó a Ruth en la línea genealógica de Jesús. Su vida nos enseña que buscar la justicia no siempre significa grandes actos heroicos, sino decisiones diarias que reflejan el corazón de Dios. En nuestra vida cotidiana, este anhelo por la justicia se manifiesta en muchas formas. Puede ser en la manera en que tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras finanzas o en la forma en que defendemos a los vulnerables. Cada acto, por pequeño que parezca, tiene el potencial de reflejar la luz de Cristo y traer un cambio significativo. Jesús nos recuerda que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5:13-14, lo que significa que nuestra influencia como buscadores de justicia tiene un impacto eterno. Pero ¿cómo mantenemos este hambre y sed de justicia en un mundo lleno de distracciones? La clave está en permanecer conectados con Dios. La oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes nos fortalecen y nos recuerdan nuestro propósito. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación es esencial para seguir adelante en nuestra búsqueda de justicia, especialmente cuando enfrentamos oposición o desánimo. El ejemplo de Jesús en esta área es insuperable. Durante su ministerio, constantemente buscó la justicia para los marginados, los oprimidos y los pecadores. No temía confrontar la hipocresía religiosa, ni extender gracia a aquellos que la sociedad rechazaba. Su encuentro con la mujer samaritana en el pozo, Juan 4, es un testimonio de su compromiso con la justicia restauradora. A pesar de las normas culturales de la época, Jesús rompió barreras y ofreció a esta mujer agua viva, cambiando su vida para siempre. Este acto no solo desafió las expectativas sociales, sino que demostró que la justicia de Dios es inclusiva, redentora y transformadora. A medida que buscamos vivir de acuerdo con esta actitud, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos equipa para enfrentar los desafíos que puedan surgir. En Romanos 8:26, Pablo nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta intercesión divina nos da la confianza de que, incluso cuando no sabemos cómo proceder, Dios está obrando a nuestro favor. La recompensa para aquellos que tienen hambre y sed de justicia es una promesa inquebrantable: serán saciados. Este saciar no es solo una satisfacción momentánea, sino una plenitud que solo Dios puede otorgar. En Apocalipsis 21:6, el Señor declara: al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta fuente es un recordatorio de que nuestra búsqueda de justicia no es en vano, sino que culminará en la gloria eterna junto a Él. Al reflexionar sobre esta actitud, es importante preguntarnos: ¿anhelamos verdaderamente la justicia de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por el bien de su reino? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias para alinearnos con su propósito. Cuando respondemos con un corazón dispuesto, experimentamos la abundancia de sus bendiciones, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Este es el poder transformador del hambre y la sed de justicia, una fuerza que no solo cambia nuestras vidas, sino que impacta eternamente el mundo a nuestro alrededor. La misericordia es un reflejo del corazón de Dios, una virtud que transforma no solo las vidas de quienes la reciben, sino también de quienes la practican. Jesús declaró: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7.
Este llamado no es solo una invitación a mostrar compasión, sino una revelación de la naturaleza misma del reino de Dios, donde la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero, ¿qué significa ser verdaderamente misericordioso? ¿Cómo podemos encarnar esta actitud en un mundo que a menudo promueve el egoísmo y la venganza? La misericordia comienza con un corazón dispuesto a perdonar. En la parábola del siervo despiadado, Jesús ilustra la diferencia entre la misericordia de Dios y la dureza del corazón humano. Mateo 18, 23, 35. En esta historia, un siervo debe una deuda impagable a su amo, pero movido por la súplica de éste, el amo perdona la totalidad de la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo, al encontrarse con un compañero que le debía una suma mucho menor, se niega a mostrar la misma compasión y lo arroja a la cárcel. Cuando el amo se entera de este acto, revoca su misericordia, declarando que el siervo no aprendió de la gracia que recibió. Jesús cierra esta parábola con una advertencia contundente. Si no perdonamos a los demás de corazón, no podemos experimentar plenamente el perdón de Dios. Este relato nos confronta con una verdad poderosa. La misericordia no es una opción, es un mandato. Dios nos muestra misericordia a diario, a pesar de nuestras faltas y fallas, y espera que extendamos esa misma gracia a los demás. En Lamentaciones 3, 22, 23, se nos recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo destaca que al igual que Dios renueva su misericordia hacia nosotros cada día, también debemos renovarla hacia aquellos que nos rodean. Sin embargo, mostrar misericordia puede ser desafiante, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. En momentos así, debemos mirar al ejemplo de Jesús, quien incluso en la cruz clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Este acto de amor incondicional demuestra que la misericordia no se basa en la justicia humana, sino en la gracia divina. Jesús no esperó a que quienes lo crucificaron se arrepintieran. Su misericordia fluyó libremente, ofreciendo un modelo que estamos llamados a seguir. La misericordia también se manifiesta en acciones concretas hacia los necesitados. En el relato del buen samaritano, Jesús redefine quién es nuestro prójimo, mostrando que la misericordia no tiene límites ni barreras. Lucas 10, 25, 37. El sacerdote y el levita, ambos religiosos, pasan de largo ante el hombre herido, preocupados quizás por sus propias agendas o su pureza ceremonial. Sin embargo, el samaritano, alguien despreciado por la sociedad judía de la época, se detiene, atiende al hombre y asegura su cuidado continuo. Jesús concluye este relato instando a su audiencia a ir y hacer lo mismo. La lección es clara: la misericordia no se limita a palabras o intenciones, sino que se demuestra a través de nuestras acciones. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la misericordia tiene el poder de cambiar destinos. Pensemos en la historia de Jonás y la ciudad de Nínive. Aunque Jonás inicialmente se resistió a llevar el mensaje de arrepentimiento a esta ciudad, Dios mostró su gran misericordia cuando los habitantes se volvieron de sus malos caminos. Jonás 3:10. Este acto no solo salvó a la ciudad de la destrucción, sino que también reveló la naturaleza misericordiosa de Dios, dispuesto a perdonar incluso a quienes habían cometido grandes pecados. Este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición para mostrar misericordia, incluso cuando sentimos que alguien no lo merece. En nuestra vida diaria, la misericordia puede tomar muchas formas, desde perdonar una ofensa hasta ofrecer ayuda a alguien en necesidad. Recuerdo la historia de una mujer que, al enterarse de que el hombre que había causado la muerte de su hijo estaba arrepentido, decidió visitarlo en la cárcel. En lugar de condenarlo, le ofreció perdón y comenzó a visitarlo regularmente, ayudándolo a encontrar un propósito en su vida.
Su acto de misericordia no solo impactó al hombre, sino que también la liberó del peso del resentimiento. Este ejemplo moderno refleja el poder transformador de la misericordia, no solo para quien la recibe, sino también para quien la ofrece. La misericordia también nos capacita para empatizar con los demás. Hebreos 4:15 nos asegura que Jesús, nuestro sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, aunque sin pecado. Este entendimiento nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que su misericordia está disponible para nosotros en cada momento de necesidad. De manera similar, cuando recordamos nuestras propias luchas y fallas, nos volvemos más compasivos hacia las de los demás. En lugar de juzgar o condenar, somos llamados a ser canales de la gracia de Dios. Sin embargo, no debemos confundir la misericordia con la complacencia. Ser misericordioso no significa ignorar la verdad o permitir que la injusticia prospere. Más bien, implica confrontar el pecado y las injusticias con un espíritu de amor y redención. En Juan 8, cuando trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, Él no aprobó su pecado, pero tampoco la condenó. En cambio le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Este equilibrio entre gracia y verdad es fundamental para practicar una misericordia que refleja el corazón de Dios. La recompensa de ser misericordioso es extraordinaria. Alcanzaremos misericordia. Este principio, repetido a lo largo de las Escrituras, nos asegura que nuestras acciones de compasión y gracia no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. En el Salmo 18:25 leemos: con el misericordioso te muestras misericordioso. Esta reciprocidad divina nos motiva a extender la misericordia, sabiendo que Dios, en su fidelidad, nos tratará de la misma manera. En un mundo que a menudo valora la justicia retributiva sobre la misericordia, nuestra disposición para mostrar gracia puede ser un testimonio poderoso del Evangelio. Cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, ayudar en lugar de ignorar y amar en lugar de condenar, reflejamos a Cristo y su obra redentora. Este llamado no siempre será fácil, pero las bendiciones que acompañan a la misericordia son innumerables, tanto en esta vida como en la eternidad. La misericordia es una actitud que cambia corazones, construye puentes y trae esperanza. Es un recordatorio constante de que así como hemos recibido gracia, también estamos llamados a extenderla a los demás. Y al hacerlo, nos acercamos más al corazón de Dios, experimentando la profundidad de su amor y el poder de su redención en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La pureza de intención es un llamado a vivir con un corazón íntegro, un reflejo de la santidad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Estas palabras no son solo una promesa gloriosa, sino una invitación a examinar nuestras motivaciones más profundas y alinear nuestro ser con los propósitos de Dios. La pureza no se limita a nuestras acciones externas, sino que abarca los pensamientos, deseos e intenciones que habitan en lo más profundo de nuestro corazón. A lo largo de las Escrituras, la pureza de corazón es presentada como una de las características más valiosas que podemos cultivar. El rey David clamó a Dios diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Estas palabras surgieron después de su pecado con Betsabé, un momento de gran arrepentimiento en su vida. David entendió que la restauración no comenzaba con sus actos, sino con una transformación interior. Esta oración nos enseña que la pureza no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que es el resultado de rendirnos a la obra santificadora de Dios en nosotros. El ejemplo de Daniel es una demostración poderosa de lo que significa mantener un corazón puro en medio de la adversidad. A pesar de vivir en un entorno pagano y de enfrentar presiones constantes para comprometer su fe,
Daniel decidió no contaminarse con la comida ni con las costumbres del rey. Daniel 1:8. Su determinación no fue el resultado de un legalismo rígido, sino de una profunda devoción a Dios. Este compromiso con la pureza no solo le ganó el favor de Dios, sino también de los hombres, colocándolo en posiciones de influencia donde pudo testificar del poder del Dios viviente. La pureza de intención no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite ver su mano obrando en nuestras vidas y en el mundo. En Salmos 24:3-4 se nos pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Este pasaje destaca que nuestra conexión con Dios no depende de nuestras obras externas, sino de la condición de nuestro corazón. Un corazón puro es una puerta abierta a la presencia divina, donde encontramos dirección, consuelo y propósito. Sin embargo, en un mundo lleno de distracciones y tentaciones, mantener la pureza puede parecer un desafío abrumador. Jesús abordó este tema directamente en el Sermón del Monte diciendo: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Esta enseñanza revela que la pureza no es solo una cuestión de conducta externa, sino una lucha interna contra los pensamientos y deseos que nos alejan de la voluntad de Dios. Jesús nos llama a una pureza total, una transformación que comienza desde adentro y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Un ejemplo conmovedor de esta lucha por la pureza interna es la vida de José. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José respondió: ¿cómo podría yo hacer algo tan perverso y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. Su rechazo no solo mostró su integridad, sino también su profundo respeto por Dios y su santidad. José entendió que mantener un corazón puro requería decir no a las cosas que comprometían su relación con Dios, incluso cuando hacerlo implicaba enfrentar consecuencias difíciles. Su fidelidad eventualmente fue recompensada, demostrando que Dios honra a quienes priorizan la pureza. La pureza de intención también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. En Romanos 12:9, Pablo nos exhorta: el amor sea sin hipocresía, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Este amor genuino solo puede surgir de un corazón limpio, libre de motivos egoístas o manipuladores. La pureza en nuestras relaciones significa buscar lo mejor para los demás, incluso cuando no hay beneficio personal. Es una expresión del amor de Dios que trasciende nuestras limitaciones humanas. En la práctica, vivir con un corazón puro implica una evaluación constante de nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos buscando agradar a Dios o a los hombres? Estas preguntas nos llevan a una dependencia total del Espíritu Santo, quien nos guía y nos da discernimiento. En Juan 16:13, Jesús prometió: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía divina es esencial para mantenernos enfocados en lo que realmente importa y para resistir las influencias que intentan desviarnos. La historia de Job también es un recordatorio poderoso de cómo la pureza de corazón nos sostiene en tiempos de prueba. A pesar de perder todo lo que tenía, Job declaró: pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Su confianza en Dios y su integridad no dependían de sus circunstancias, sino de su compromiso de mantener un corazón puro ante Él. Este ejemplo nos inspira a confiar en que, incluso en las pruebas más difíciles, Dios está obrando para refinar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. La recompensa para los de limpio corazón es una de las promesas más gloriosas de las Escrituras: verán a Dios. Esta visión no se limita
a una experiencia futura en la eternidad, sino que comienza aquí y ahora. Un corazón puro nos permite reconocer a Dios en nuestras circunstancias, en las personas que nos rodean y en las bendiciones diarias que a menudo pasamos por alto. Es una invitación a una comunión más profunda con nuestro Creador, una relación que transforma cada aspecto de nuestra vida. A medida que buscamos cultivar la pureza de intención, debemos recordar que este no es un llamado a la perfección, sino a la rendición. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos asegura que, aunque enfrentemos luchas y fracasos, la gracia de Dios es suficiente para levantarnos y renovarnos. Cuando confesamos nuestras faltas y nos volvemos a Él, encontramos perdón y restauración, un recordatorio constante de su amor incondicional. La pureza de corazón no es un estándar inalcanzable, sino un llamado a vivir una vida alineada con los propósitos de Dios. Cada día presenta nuevas oportunidades para elegir la pureza, para rechazar lo que nos contamina y para abrazar lo que nos acerca a Él. Este camino no siempre será fácil, pero las bendiciones que trae son incomparables. Al vivir con un corazón puro, no solo experimentamos la plenitud de su presencia, sino que también nos convertimos en portadores de su luz en un mundo que necesita desesperadamente su verdad y su amor. La disposición para construir la paz es una cualidad que refleja el corazón de Dios de una manera única. Jesús declaró: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Estas palabras revelan no solo una bendición, sino también una identidad. Quienes trabajan por la paz son reconocidos como miembros de la familia de Dios, portadores de su carácter en un mundo marcado por la división y el conflicto. Pero, ¿qué significa ser un pacificador según el estándar de Dios? ¿Es simplemente evitar el conflicto o es algo mucho más profundo? Desde el principio, Dios mostró su intención de reconciliar y restaurar. Después de la caída de Adán y Eva, cuando el pecado introdujo separación entre la humanidad y su Creador, Dios dio el primer paso hacia la reconciliación, prometiendo un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Este acto inicial de paz marcó el comienzo de una narrativa redentora que culminaría en la cruz, donde Jesús, el príncipe de paz, entregó su vida para reconciliar al mundo con Dios. En 2 Corintios 5:19, Pablo escribe: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ser pacificador significa participar en esta misión divina, buscando unir lo que el pecado ha dividido. La paz que Dios bendice no es una ausencia de conflictos superficiales, sino una restauración profunda que abarca relaciones rotas, corazones heridos y comunidades fragmentadas. El profeta Isaías describe esta paz como un fruto del reino de Dios. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías 11:6-9. Esta visión no es solo un sueño futuro, sino un llamado para que los hijos de Dios trabajen activamente por la paz, aquí y ahora. Un ejemplo conmovedor de lo que significa ser un pacificador se encuentra en la historia de Abigail, la esposa de Nabal. Cuando David, enfurecido por el desprecio de Nabal, decidió tomar venganza, Abigail intervino con sabiduría y humildad. Con palabras llenas de gracia, apaciguó la ira de David y evitó un derramamiento de sangre innecesario. 1 Samuel 25, 23, 35. Su valentía y disposición para buscar la paz no solo salvaron su hogar, sino que también demostraron el poder de la reconciliación en acción. Este relato nos enseña que ser pacificador requiere coraje, sabiduría y un corazón lleno de compasión. La paz que Jesús nos llama a construir no siempre será fácil de alcanzar,
En un mundo dividido por ideologías, intereses y emociones, el trabajo del pacificador puede ser incomprendido o incluso resistido. Sin embargo, Jesús mismo nos advirtió que seguir su camino implicaría enfrentar oposición. En Mateo 10, 34, 36, dijo: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Estas palabras, aparentemente contradictorias, nos recuerdan que la verdadera paz de Dios confronta el pecado y la injusticia, lo que a menudo genera conflictos temporales antes de lograr la reconciliación. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo construir la paz en medio de la oposición. En la cruz, mientras soportaba el rechazo, el dolor y la humillación, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Esta oración no fue solo una expresión de su amor, sino un acto intencional de reconciliación, abriendo el camino para que la humanidad pudiera ser restaurada a una relación con Dios. Ser pacificador significa imitar este ejemplo, buscando la paz incluso cuando resulta costoso. En nuestra vida cotidiana, construir la paz puede implicar pasos pequeños pero significativos. Tal vez sea resolver un malentendido con un amigo, ofrecer una disculpa sincera o mediar en un conflicto familiar. En Proverbios 15:1 se nos enseña: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aviva el furor. Este principio práctico nos recuerda que nuestras palabras y acciones tienen el poder de fomentar la paz o intensificar los conflictos. Elegir la amabilidad, incluso en momentos de tensión, es una manera poderosa de reflejar el carácter de Dios. Otro ejemplo bíblico que ilustra la importancia de la paz es la relación entre Jacob y Esaú. Después de años de enemistad y separación, Jacob, temeroso de la reacción de su hermano, decidió buscar la reconciliación. En un gesto de humildad y arrepentimiento, se postró ante Esaú y ofreció regalos como señal de paz. Para sorpresa de Jacob, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y lo perdonó. Génesis 33, 1-4. Este encuentro no solo restauró su relación, sino que también mostró cómo la disposición para buscar la paz puede transformar incluso las situaciones más difíciles. El apóstol Pablo también enfatizó la importancia de vivir en paz con los demás. En Romanos 12:18 escribió: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este versículo reconoce que la paz no siempre está completamente en nuestras manos, pero nos llama a hacer todo lo posible por fomentarla. Este esfuerzo incluye no solo evitar la confrontación innecesaria, sino también abordar las diferencias con humildad y respeto. La paz que proviene de Dios también tiene un impacto profundo en nuestro interior. Filipenses 4:7 promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios y su soberanía. Al experimentar esta paz, nos volvemos capaces de extenderla a los demás, convirtiéndonos en instrumentos de su amor y gracia. En tiempos de incertidumbre y conflicto, los pacificadores se destacan como luces en la oscuridad. Recuerdo la historia de un hombre que, en medio de una comunidad dividida por diferencias políticas y culturales, decidió organizar reuniones donde las personas pudieran compartir sus perspectivas y escuchar a los demás sin juicio. Aunque al principio It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine,
like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Enfrentó resistencia, su perseverancia eventualmente creó un espacio de entendimiento y reconciliación. Este ejemplo moderno refleja el llamado de Jesús a ser agentes de paz, incluso en contextos desafiantes. Ser pacificador no significa evitar el conflicto a toda costa, sino enfrentarlo con la intención de traer reconciliación y restauración. En Efesios 4:3, Pablo nos insta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este esfuerzo requiere paciencia, empatía y una disposición para anteponer las necesidades de los demás a nuestras propias preferencias. Es un llamado a reflejar el amor sacrificial de Cristo en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. La recompensa para los pacificadores es ser llamados hijos de Dios. Esta identidad no es solo un título, sino una afirmación de nuestra conexión con el Padre y nuestra participación en su obra redentora. Al construir la paz, nos alineamos con su corazón y su propósito, demostrando al mundo el poder transformador de su amor. Este llamado nos desafía a vivir de manera intencional, buscando la paz en cada interacción y testificando del reino de Dios a través de nuestras vidas. La resistencia bajo persecución es una prueba que define y refina la fe de los creyentes, una oportunidad para demostrar que nuestra confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza de su soberanía y promesas. Jesús nos aseguró: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Estas palabras, aunque desafiantes, son un recordatorio de que el sufrimiento por la justicia no es en vano, sino una señal de nuestra pertenencia al reino de Dios. Desde el inicio de la iglesia, la persecución ha sido una realidad para aquellos que eligen seguir a Cristo. Los primeros discípulos enfrentaron un nivel de oposición que para muchos habría sido insoportable. Sin embargo, en lugar de renunciar, encontraron en las pruebas una fuente de gozo y una oportunidad para testificar del poder de Dios. En Hechos 5:41, después de ser azotados por predicar en el nombre de Jesús, los apóstoles se retiraron gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Este gozo no era una respuesta natural al sufrimiento, sino el fruto de una fe inquebrantable en el propósito de Dios. Un ejemplo conmovedor de esta resistencia se encuentra en la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Su testimonio ante el concilio no fue solo una defensa de su fe, sino una proclamación audaz del evangelio. Mientras era apedreado, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60, reflejando el amor y el perdón que Jesús demostró en la cruz. Este acto de gracia en medio de la persecución dejó una marca indeleble en la iglesia primitiva.
inspirando a otros a permanecer firmes en su fe, independientemente del costo. La persecución no es un concepto distante reservado para los tiempos bíblicos. Hoy, millones de cristianos en todo el mundo enfrentan discriminación, hostigamiento y violencia por su fe. En algunos lugares, la asistencia a un servicio religioso implica un riesgo significativo, mientras que en otros, los creyentes son marginados social o profesionalmente por sus convicciones. A pesar de estas dificultades, la Iglesia sigue creciendo, testimonio del poder de Dios para sostener a su pueblo en medio de las adversidades. En el corazón de esta resistencia está la certeza de que las pruebas tienen un propósito redentor. Santiago 1:2-3 nos anima a considerar como gozo el enfrentar diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este proceso no solo nos fortalece, sino que nos transforma, haciéndonos más semejantes a Cristo. Cada acto de fidelidad en medio de la persecución es un testimonio del carácter de Dios y una oportunidad para que su luz brille en la oscuridad. La historia de Job es un recordatorio poderoso de cómo la fe puede sostenernos en los momentos más difíciles. Aunque perdió todo lo que tenía, desde sus posesiones hasta su salud, Job se negó a maldecir a Dios. En lugar de ello, declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Su perseverancia, a pesar de la incomprensión de sus amigos y el dolor de su pérdida, resultó en una restauración abundante, mostrando que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Jesús mismo nos advirtió que enfrentaríamos oposición por seguirlo. En Juan 15:18-20 dijo: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Estas palabras, aunque difíciles, también nos aseguran que no estamos solos en nuestras luchas. Jesús caminó el camino del sufrimiento antes que nosotros, y su espíritu nos fortalece para perseverar. La resistencia bajo persecución no solo se trata de soportar el sufrimiento, sino de mantener un corazón alineado con los propósitos de Dios. En Romanos 12:14, Pablo nos exhorta: bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Este llamado desafía nuestras reacciones naturales, pero refleja el carácter transformador del Evangelio. Al elegir bendecir en lugar de responder con odio, mostramos que nuestro enfoque está en el reino eterno de Dios, no en las circunstancias temporales. En tiempos de persecución, la comunidad de fe desempeña un papel vital. En el libro de Hebreos se nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos mutuamente, especialmente en momentos de dificultad. Hebreos 10:25. Esta unidad no solo nos fortalece, sino que también testifica al mundo del amor de Cristo. La iglesia primitiva, que compartía recursos y se apoyaba mutuamente, es un ejemplo poderoso de cómo la fe comunitaria puede sostenernos en las pruebas más difíciles. Recuerdo la historia de una mujer cristiana en un país donde la fe en Cristo está prohibida. A pesar de enfrentar arrestos y amenazas, continuó reuniéndose con otros creyentes en secreto para estudiar la Biblia y orar. Su testimonio no solo fortaleció a su comunidad, sino que también condujo a la conversión de varios de sus captores. Este ejemplo moderno refleja el poder de Dios para obrar incluso en medio de la persecución, transformando corazones y cumpliendo su propósito eterno. El gozo que acompaña a la resistencia bajo persecución es una paradoja que solo puede explicarse a través de la obra de Dios en nosotros. En Filipenses 4:4, Pablo, escribiendo desde la prisión, exhorta: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Este gozo no es el resultado de circunstancias favorables, sino de una relación profunda con Dios que trasciende las dificultades. Al mantener nuestra mirada en Él, encontramos la fuerza para perseverar y la esperanza de una recompensa eterna.
La persecución también nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo describe nuestras pruebas como una leve y momentánea tribulación que produce un eterno peso de gloria más allá de toda comparación. Esta perspectiva eterna nos da la fortaleza para soportar las pruebas con paciencia, sabiendo que nuestro sufrimiento tiene un propósito y que nuestra recompensa está asegurada en Cristo. Al enfrentar la persecución, debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12. Esta comprensión nos impulsa a responder con fe y oración, confiando en que Dios está obrando incluso en las circunstancias más desafiantes. La resistencia no es solo un acto de voluntad, sino una dependencia constante del poder de Dios. En última instancia, la bendición de aquellos que resisten bajo persecución es el reino de los cielos. Esta promesa no es solo un consuelo futuro, sino una realidad presente. A medida que vivimos con fidelidad en medio de la oposición, experimentamos la cercanía de Dios, su paz que sobrepasa todo entendimiento y su poder que nos sostiene. Este es el testimonio más poderoso que podemos ofrecer al mundo. Una fe que permanece firme, incluso en medio de las pruebas más difíciles, reflejando la gloria de nuestro Salvador. Cada una de las actitudes que Dios bendice abundantemente revela una faceta del carácter divino que transforma nuestras vidas de manera profunda y eterna. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo la humildad, el hambre y sed de justicia, la misericordia, la pureza de intención, la disposición para construir la paz y la resistencia bajo persecución no son solo ideales abstractos, sino llamados prácticos que moldean nuestro ser, nos acercan a Dios y nos posicionan para experimentar su favor de maneras inigualables. Ahora, mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido, el mensaje central es claro: estas actitudes no son metas imposibles de alcanzar, sino puertas abiertas hacia una relación más profunda con nuestro Creador. Desde el principio, Dios ha buscado corazones rendidos y dispuestos. El Sermón del Monte no es simplemente una lista de reglas o estándares inalcanzables. Es una invitación a vivir en la realidad del reino de Dios, aquí y ahora. Jesús, al proclamar bienaventurados a aquellos que adoptan estas actitudes, nos mostró un camino diferente al que ofrece el mundo, un camino que redefine nuestra perspectiva sobre lo que significa ser verdaderamente bendecido. La verdadera bendición no se encuentra en las riquezas, el estatus o las circunstancias favorables, sino en la comunión con Dios y en la transformación que ocurre cuando vivimos según sus principios. La humildad, por ejemplo, nos enseña que el primer paso hacia la grandeza en el reino de Dios es reconocer nuestra necesidad de Él. Al igual que Moisés, quien lideró al pueblo de Israel con un corazón humilde y dependiente, somos llamados a dejar de lado nuestro orgullo y confiar en su guía. Esta humildad no solo nos abre las puertas del reino, sino que nos permite experimentar la paz y la seguridad que provienen de saber que Dios está en control. Cuando nos rendimos a su voluntad, encontramos que sus planes son mucho mejores que los nuestros. El hambre y la sed de justicia nos recuerdan que solo Dios puede saciar los anhelos más profundos de nuestro corazón. Como José, quien mantuvo su integridad incluso en las circunstancias más difíciles, somos llamados a buscar la justicia divina, no como un acto de autojustificación, sino como un reflejo de nuestro deseo de vivir en armonía con su carácter. En esta búsqueda, descubrimos que Dios no solo nos llena, sino que también nos equipa para ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente su luz. La misericordia, una de las actitudes más desafiantes, nos invita a extender a otros la gracia que hemos recibido. Al perdonar, al mostrar compasión y al actuar con bondad, nos convertimos en reflejos vivos del amor de Dios. El buen samaritano, al detenerse para ayudar a un desconocido,
nos enseñó que la misericordia no tiene límites y que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar vidas. A medida que practicamos la misericordia, no solo cambiamos el mundo que nos rodea, sino que también experimentamos la misericordia de Dios de manera renovada. La pureza de intención es una invitación a examinar constantemente nuestro corazón y nuestras motivaciones. Daniel, al decidir no contaminarse con la comida del rey, nos mostró que un corazón puro no solo agrada a Dios, sino que también abre la puerta a su favor y dirección. Esta pureza no se trata de perfección, sino de sinceridad, de un compromiso genuino de buscar a Dios con todo nuestro ser. Al cultivar un corazón limpio, comenzamos a ver a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, desde las pequeñas bendiciones diarias hasta los momentos de mayor desafío. La disposición para construir la paz refleja el corazón reconciliador de Dios. Al igual que Abigail, quien con sabiduría y valentía evitó un conflicto entre David y Nabal, somos llamados a ser pacificadores en nuestras familias, comunidades y más allá. Este trabajo no siempre será fácil, pero las recompensas son eternas. Ser llamados hijos de Dios no es solo un honor, sino una afirmación de nuestra identidad en Cristo y de nuestro propósito en su plan redentor. Cada acto de paz que construimos es un testimonio de su poder transformador. Finalmente, la resistencia bajo persecución nos enseña que las pruebas no son señales de la ausencia de Dios, sino oportunidades para profundizar nuestra fe y testificar de su fidelidad. Esteban, al orar por el perdón de quienes lo apedreaban, nos mostró que incluso en medio del sufrimiento más intenso, podemos reflejar el amor y la gracia de Dios. La persecución, aunque dolorosa, nos recuerda que nuestra ciudadanía está en el cielo y que las bendiciones de Dios no siempre son visibles de inmediato, pero son eternamente seguras. En conjunto, estas actitudes no solo nos transforman individualmente, sino que también impactan a quienes nos rodean. A medida que vivimos según estos principios, nos convertimos en portadores del reino de Dios, mostrando al mundo que hay una manera mejor de vivir, una manera que refleja su amor, su justicia y su santidad. Las bienaventuranzas no son solo declaraciones de bendición, son un llamado a una vida plena, abundante y en comunión con Dios. El desafío que enfrentamos ahora es este. ¿Estamos dispuestos a adoptar estas actitudes en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a buscar la humildad en lugar del orgullo, la justicia en lugar de la complacencia, la misericordia en lugar de la venganza? ¿Estamos listos para construir la paz en lugar de fomentar el conflicto, para mantener un corazón puro en un mundo lleno de distracciones y para permanecer firmes bajo persecución, confiando en que Dios está obrando incluso en medio del sufrimiento? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son esenciales para quienes desean experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. Al final, la promesa de Jesús es clara. Aquellos que viven de acuerdo con estas actitudes no solo serán bendecidos, sino que también participarán en el reino de Dios, experimentando su presencia y su favor de maneras que trascienden las limitaciones de este mundo. Esta es la verdadera recompensa, el tesoro eterno que nos espera cuando caminamos en obediencia y fe. Que estas palabras sean una inspiración para abrazar el llamado de Dios y vivir una vida marcada por su gracia y su poder, y que al hacerlo descubramos la profundidad y la amplitud de sus bendiciones, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que sean tocados por nuestro testimonio. Porque en cada acto de humildad, justicia, misericordia, pureza, paz y resistencia, estamos proclamando al mundo que Dios es real, que su amor es transformador y que su reino está entre nosotros.